Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos siguiendo esta dramática segunda vuelta, este cómputo final en que el sistema electoral empieza a ser cuestionado por uno de los sectores del país y en el que apenas décimas de puntos separan al candidato Pedro Castillo de Perú Libre de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y mientras la espera se convierte en tensión, y mientras la tensión aumenta, por llamarlo de alguna manera, las denuncias y las irregularidades se acumulan. El día de ayer, el señor Luis Arce, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como ya le informamos en el diálogo anterior, declinó a seguir perteneciendo al Jurado Nacional de Elecciones porque la mayoría de la Corte Electoral se opuso a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral. Esta decisión de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral, sorprendió a muchas personas, sobre todo a más de la mitad de los peruanos que están exigiendo la verdad electoral. Ante esto hay una serie de pronunciamientos internacionales, pero el día de hoy hemos querido convocar al señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Centro Interamericano Democrático, abogado, politólogo de nacionalidad boliviana, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para ilustrarnos un poco sobre la realidad de Bolivia, la realidad latinoamericana y cómo esto puede servir para buscar, para luchar por encontrar la verdad electoral en el Perú. Buenas tardes, señor Sánchez. Gracias por el diálogo. Mucho gusto saludarlo, encantado, felicidades por su programa y un saludo a toda su audiencia. Bueno, señor Sánchez, acá en el Perú, bueno, usted seguramente está muy enterado de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Una de las partes, es decir, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, ha planteado que se revisen todas las actas impugnadas, las actas observadas por un organismo electoral llamado la OMPE, las actas con demanda de nulidad, que se revisen y se contrasten con el padrón electoral. Pero esto no ha sido aceptado por la mayoría de la Corte Electoral. Y por otro lado, también se ha conocido que uno de los magistrados ha declinado irrevocablemente a seguir integrando la Corte Electoral y la Corte Electoral se ha quedado sin quórum. No puede continuar con este dramático cómputo. Y en medio de esta situación, las fuerzas políticas han planteado una auditoría de parte de la Organización de Estados Americanos para el proceso electoral. ¿Qué opina de esta situación a la luz de la experiencia de Bolivia y de la realidad latinoamericana, señor Sánchez? Mire, primero, los síntomas, los hechos que se describen en el Perú no son ajenos a la realidad latinoamericana. Lo que está pasando hoy día en el Perú ha sucedido en Bolivia en muchas elecciones. La más notable ha sido la del 2019, conocida por el fraude electoral demostrado, acreditado y certificado, tanto por la OEA como por la Unión Europea, fraude electoral que cometió Morales y que al ser descubierto en crímenes infragantis renunció. En Bolivia se ha repetido un fraude electoral en octubre del 2020, pero no solo es Bolivia. El mismo sistema de fraude electoral se aplicaba con Correa en el Ecuador. El mismo sistema, la misma metodología con Chávez y Maduro en Venezuela. Lo mismo que está sucediendo hoy día en el Perú ha pasado en la anterior elección en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador, en el Perú? Es una repetición de una metodología, de un mecanismo implementado por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo en este siglo. Ahora, ¿qué es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo? Es el proceso emergente que se produce a partir del hecho de que el año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era la de Cuba, que estaba en su periodo especial agonizante y llegó al gobierno de Venezuela como presidente Hugo Chávez. De inmediato auxilió a Cuba, le dio dinero, le dio petróleo y le terminó entregando toda Venezuela, porque hoy día Venezuela es una colonia cubana. Pero desarrollaron en el siglo XXI un proyecto que empezó siendo populismo bolivariano, que después se llamó socialismo del siglo XXI y que hoy se conoce como castrochavismo. Denominación de castrochavismo porque es el castrismo del siglo XX con el aporte de Chávez convertido en castrochavismo. ¿Y ellos qué hacen? Toman el poder mediante elecciones
o a veces toman el poder violentamente, y una vez en el poder desinstitucionalizan el Estado, liquidan la república, liquidan la democracia y establecen dictaduras. Pero, señor Hoy, Sánchez, antes de continuar, porque digamos, usted puede ilustrarnos ampliamente sobre este tema, yo quería preguntarle, ¿cuáles son esas regularidades del llamado fraude en mesa, del llamado vaciado de actas irregular, de estas cosas que se están presentando en el Perú y que según usted se han presentado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y en Nicaragua? ¿Cómo se, digamos, cuáles serían los signos de esta enfermedad de la democracia? a eso vamos a llegar. Es que no es una enfermedad de la democracia, es un ataque a la democracia. Por eso le estoy explicando que ese sistema castrochavista ha logrado construir 4 dictaduras por ese mecanismo, donde el fraude electoral es un elemento esencial. Venezuela hoy día es una dictadura, hace 20 años era una democracia. Bolivia es una dictadura, al principio del siglo era una democracia hasta el 2003. Nicaragua desde el 2007 han construido una dictadura y durante los 10 años y meses del gobierno de Correa instalaron una dictadura del socialismo del siglo XXI. Ahora, para eso, una vez que han llegado al poder, establecen una dinámica de fraude que tiene 2 formas. El fraude institucionalizado, que no es el caso todavía del Perú, no hay síntomas de eso, que es la alteración del padrón electoral, que es el cambio de las normas, que es inclusive como ha sucedido y sucede hoy día en Venezuela y en Bolivia, han hecho desaparecer el sufragio universal. Ya no hay voto universal y secreto ni en Bolivia ni en Venezuela, porque los ciudadanos no tienen la misma importancia, no tienen los mismos derechos. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay comunidades que con 3.000 votos en Bolivia eligen un diputado y en una ciudad usted para el mismo diputado necesita 200 o 300.000 votos. Pero el otro fraude es el fraude en mesa. Es el fraude que se opera a partir del acto mismo electoral y que consiste en alteraciones de actas, consiste en llenado de ánforas, consiste en reemplazo de actas, consiste en suplantación de personas para ejecutar los actos anteriores, consiste en falsa verificación de actas, en manejo de la estadística, manejo de alteración de la cadena de custodia, manejo del sistema digital a veces para alterar los resultados. De esos síntomas que han sido demostrados como fraude electoral en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia, estamos viendo algunos muy parecidos o la repetición de estos en el Perú. Por ejemplo, se denuncia la alteración de actas y se pide la revisión y el órgano electoral no quiere, eso es falta de transparencia. Las elecciones en democracia tienen que ser limpias, Bueno, tienen que ser justas señor Sánchez, y le cuento que aquí en el Perú también se está denunciando que el padrón electoral podría ser, podría haber sido alterado significativamente considerando la distancia de 40.000 votos porque en el Perú han votado los muertos y los niños. bueno, mire, le voy a dar el ejemplo de Bolivia que es el más concreto. Cuando el año 2005 Evo Morales llega al gobierno con elecciones, el padrón electoral de Bolivia tenía un poco más de 3 millones de votantes. Y era un país con voto universal desde 1952, en que se consagra el voto universal en Bolivia, y con votación obligatoria. O sea, en general estaba inscrito todo el ciudadano que tenía que votar y había unos altos niveles de participación. Para el año 2014, que es una elección en la que Evo ya hace fraude, y para el año 2019, ese padrón crece en el 97% y la población de Bolivia solamente en el 22%. Vaya usted a explicar dónde está eso. Hay 1,5 millones de votos fantasma en ese padrón de Bolivia y para no demostrar el fraude electoral que han cometido el 20 de octubre del año pasado, no se aclara, no se esclarece y acaba el gobierno de Bolivia de dictar una ley donde el Ministerio del Interior se hace cargo del control de la identificación y del control de los registros de las personas, porque de esa manera van a seguir tapando el fraude que han cometido. Si usted me dice que en el Perú se sospecha además de una alteración del padrón electoral, estamos hablando de que el castrochavismo le ha metido la mano a la democracia peruana hace rato. Lo que nosotros vemos de afuera es que hay indicadores muy concretos, síntomas muy graves
de actos de comisión de fraude electoral en el proceso de la votación, en el manejo del voto, en el cómputo de voto, en la cadena de custodia, en la estadística del proceso. Y que el órgano electoral se niegue a revisar aquello es un indicador mucho peor todavía, porque para que haya democracia las elecciones tienen que ser justas, tienen que ser limpias y tienen que tener la característica esencial de transparencia y respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que ha sorprendido a medio mundo, la negativa de la mayoría de la Corte Electoral a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral. Pero para que nos ilustre más y nos ayude a encontrar un camino a los peruanos, me gustaría que nos contara usted este proceso electoral accidentado que terminó con la auditoría de la OEA. Era la cuarta vez que Evo Morales, digamos, iba por la reelección, ¿no es cierto? Iba por la reelección pese a haber tenido un referéndum en contra, porque él quería cambiar la propia constitución con que se había reelegido por tercera Bueno, vez. el proceso boliviano es un proceso penoso porque es un proceso de ocupación de Bolivia por este sistema transnacional. Por eso yo he empezado describiéndole lo que es el socialismo del siglo XXI, lo que es el castrochavismo, para que ustedes no cometan el error de no identificar al enemigo. Hoy día el Perú está acosado por el castrochavismo, que es dirigido desde Cuba y Venezuela y operado por Bolivia, por Nicaragua y soportado además por los gobiernos de Argentina y de México, que aunque Argentina y México son países con democracia, los gobiernos de Alberto Fernández y de López Obrador se han puesto al servicio del castrochavismo y su política exterior ha votado en contra de los derechos humanos en la OEA, ha destrozado el Grupo de Lima, ha reconocido al dictador Maduro, está apoyando a la dictadura de Cuba y ha permitido el retorno de Evo Morales a Bolivia. Entonces, no hay error más grande cuando uno tiene un inconveniente que no conocer quién es el adversario. Y el adversario del Perú hoy día se llama este movimiento transnacional, socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que opera además a través del Foro de Sao Paulo y que ha generado una identificación de las Américas en el siglo XXI de dos Américas, una democrática y la otra dictatorial. Y es la América dictatorial la que se reúne el año 2019 en Caracas y en La Habana, en el Foro de Sao Paulo, y después dicen que van a hacer un ataque a la democracia y vemos producirse el incendio de Chile, que ha terminado con una asamblea constituyente que ahora empieza. Vemos producirse en octubre del 2019 el golpe de Estado en el Ecuador, que el presidente Lenín Moreno logra contener, no sin grandes daños a la economía y a la democracia ecuatoriana. Vemos el gran fraude electoral de Evo Morales en 2019 y su renuncia, y después de eso vemos a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, vanagloriarse de esos resultados y a su socio Diosdado Cabello decir que esta era la brisita bolivariana que recorría las Américas. Después viene la pandemia y siguen atacando países y el Perú ha sido víctima porque en 2 o 3 semanas ha tenido que cambiar 3 veces de gobierno a través de maniobras que más allá del furor interno y de la confrontación política que existe en todos los países del mundo con democracia, ha tenido un enfoque para llevar a un Perú que es uno de los países con mayor desarrollo económico de la región, es un país con una estadística económica y de crecimiento social y de lucha contra la pobreza y de achicamiento de la desigualdad muy importante, lo ha puesto en crisis. Señor Sánchez, le vuelvo a preguntar por el acontecimiento en Bolivia que desencadenó la auditoría electoral de la OEA, porque precisamente le comentaba que el día de hoy ha salido una plataforma multipartidaria, ¿no? Muy amplia, en la cual está el Partido Aprista, Renovación, Alianza para el Progreso, prácticamente todo el espectro democrático exigiendo la intervención de la OEA a través de una auditoría. Entonces, yo tengo entendido que en Bolivia esto se desencadenó con una serie de circunstancias. Quisiera que nos cuente eso, porque de pronto esto empieza a parecerse mucho a la experiencia que ustedes vivieron con la intervención de la OEA, más allá que el castrochavismo siga influenciando su país. Bueno, nosotros seguimos viviendo eso porque Bolivia sigue siendo una dictadura
En Bolivia hoy día hay más de 30 presos políticos, incluida una expresidenta. En Bolivia hay más de 1.200 exiliados políticos certificados por ACNUR, muchos de ellos radicados en el Perú y protegidos por el sistema de las Naciones Unidas. En Bolivia hay una cantidad de perseguidos políticos y la judicialización de la persecución política es la regla. Pero vamos al fraude. Evo Morales llega al gobierno con la elección del 2005, elegido en la República de Bolivia con un mandato de 5 años sin derecho a reelección continua. La Constitución de la República de Bolivia establece que un presidente no puede ser reelecto continuamente y establece además que no hay manera de hacer asambleas constituyentes porque la reforma de la Constitución siempre debe ser parcial y que la reforma parcial de la Constitución se hace con una ley de necesidad de la reforma en un periodo constitucional y en el siguiente periodo, o sea, después de 5 años, se aprueba o se niega esa ley y así se reforma la Constitución, que fue como se reformó la Constitución en el año 94. Evo Morales llega al gobierno y de inmediato pone en marcha un proceso absolutamente inconstitucional para hacer una asamblea constituyente. Para eso falsifican una ley de reforma constitucional, alteran el texto de una ley y con eso convocan a una asamblea constituyente, reunía la constituyente después de 1 año, que era el término de su mandato, no produce nada, la trasladan de la capital, que es Sucre, a Oruro, a un cuartel, y de ahí manda un texto de una constitución proveniente de la constituyente. Como ese texto no le convenía a Evo Morales, lo cambia y hace un acuerdo con la oposición del momento, que dictan una ley diciendo que el Congreso ordinario podía interpretar y modificar el texto que mande la Asamblea Constituyente. Y así lo hacen. En medio de eso, el país resiste. 6 de los 9 departamentos reclaman por la defensa de la Constitución de la República. Evo Morales comete sendas masacres en cada departamento, matanzas, la masacre de La Calancha, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba, la masacre de Arani, la masacre en el Hotel Las Américas, desata persecución, aumenta el exilio, pone presos políticos y lleva eso al referéndum y con fraude electoral hace aprobar su constitución después de todos esos delitos y liquida a la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional de Bolivia, que es lo que hoy día se presenta como Bolivia. En esa constitución hace aprobar que puede reelegirse por una vez de manera continua y otras cosas más. Entonces, de inmediato convoca elecciones y el año mismo, el 2009, el mismo año que aprueba su constitución, que es en verdad un estatuto dictatorial, hace una elección y gana la elección. O sea, reelecto por primera vez el 2009. 5 años viene la elección del 2014, entonces le dice a la gente, usted ya se ha reelegido por una vez de acuerdo a su constitución, porque lo eligieron el 2005, se reeligió el 2009. Él dice, no, lleva esto a su Tribunal Constitucional, él ya había cambiado todos los órganos, todos los poderes estaban bajo su control, porque lo que hace es cambiarle en la Constitución del Estado Plurinacional, le cambia el nombre, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia y la nombra al Tribunal Supremo de Justicia. Le cambia el nombre al Tribunal Constitucional de la República y lo llama Tribunal Constitucional Plurinacional. Y todos los magistrados que estaban ahí desaparecen con las instituciones cuando él aprueba la Constitución y nombra gente de su amaño. A ese Tribunal Constitucional el 2014, él le pregunta y le dice cómo es evidente que esta es la primera reelección. Y el tribunal dice sí, porque habiendo desaparecido la República de Bolivia, la elección del 2005 no vale. Entonces, esta es la primera reelección en el Estado Plurinacional. En todos los proyectos chavistas sucede lo mismo. Bueno, para que vea. Entonces, se reelige el 2014 y como quiere reelegirse indefinidamente en todos los proyectos chavistas, usted lo ha visto con Chávez, lo ha visto con Maduro, lo ha visto con Correa, con toda esta gente, él llama un referéndum que se celebra el 21 de febrero de 2016 y Bolivia le dice no a la reelección. Entonces, él sabe que el 2019 ya no se puede reelegir. Sin embargo, va de nuevo a su Tribunal Constitucional y esta vez el Tribunal Constitucional declara que Evo Morales tiene el derecho humano de candidatear cuantas veces quiera y convierten la reelección en un derecho humano y lo habilitan. Entonces va a la reelección, a la reelección el 2019. Por cuarta vez. Y encima de eso
gana el repudio del país, no tiene votos. Se calcula que el apoyo real a Evo Morales está por debajo del 20% en la elección del 2019 y él quiere ganar en primera vuelta, entonces falsifica abiertamente, además del padrón electoral que ya venía falsificado, además de la identificación personal manipulada, además de que la constitución de su Estado plurinacional reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, haciendo desaparecer la igualdad, que es la esencia del sufragio universal, hace falsificación en mesa, altera actas, llena ánforas, viola la cadena de custodia, como sucedió en Ecuador con Correa, como sucedió con Chávez y Maduro. Se apaga la luz, cuando se vuelve a prender la luz en pleno cómputo, aparece ganando. Y todo eso en tiempo real. Los bolivianos y los observadores y el mundo ve cometer los delitos por televisión. Entonces, un órgano electoral... Una pregunta ahí. En ese momento la OEA no reacciona correctamente, me parece, ¿no? La OEA hace, mire, lo que pasa con la OEA, que esto que se llama observación electoral, es topografía. La observación electoral es una mirada superficial, es como un análisis del clima, es decir, el día de la elección salió el sol, la gente fue a votar, todos votaron, fue un acto cívico interesante, hubo algún incidente en algún lado, no hay mayores denuncias, eso es el informe, para saber la profundidad, que es ninguna, de las observaciones electorales de la OEA, hay que leer el reglamento de observación electoral, que fue aprobado en 2008 cuando Insulza manejaba la secretaría. Entonces, los observadores, por acuciosos que sean, no tienen competencia para mirar el padrón electoral, no tienen competencia para revisar las inscripciones, no tienen competencia sino para mirar superficialmente lo que es el acto electoral. Y de eso es el informe. Luego de ese informe se producen estas protestas ciudadanas que llevan digamos, emplazan, arrinconan al gobierno de Evo Morales, y me parece que él mismo solicita la auditoría de la OEA, que es como algo así como él mismo se hace un jaque mate. No, mire, lo que pasa es que el pueblo reacciona, se genera una resistencia civil que no tiene color político, que no tiene partido, que no tiene región. Lo que está pasando en el Perú, señor Sáenz. Es el pueblo con bandera boliviana. Ese era el símbolo. Y empiezan primero pidiendo recuento electoral. Cuando no dan el recuento electoral, el pueblo pide que se anulen las elecciones, que se haga otra elección. Cuando no se pide, cuando no le dan, no le hacen caso en eso, el pueblo pide la renuncia de Evo Morales. Y en medio de ese proceso, que son días, lo que hace Evo Morales es ir haciendo concesiones tardías, y cuando le piden la renuncia dicen, bueno, mejor hagamos una auditoría. Y ahí estaba la OEA y le explican lo que es la auditoría, firma el gobierno de Bolivia un convenio de auditoría con la OEA, y de inmediato se pone en marcha un proceso que es muy diferente a la observación electoral. La auditoría revisa todo, revisa las inscripciones, revisa las actas, revisa cada acta, recomputa lo que se puede hacer, observa la cadena de custodia y termina revisando el cómputo general. O sea, si hay un acta que está observada porque el señor Pedro Pérez no firmó, y aparece otra firma que no le corresponde, las revisan una por una, y para eso la OEA pone un equipo de 38 especialistas de 14 o 15 nacionalidades que despachan el asunto prácticamente en 2 semanas y que termina con un informe que dice, entre otras cosas, que el órgano electoral estaba parcializado, que no había cumplido sus tareas, que hubo fraude electoral, y de inmediato ese mismo análisis que estaba siendo hecho por la Unión Europea es objeto de otro informe de la Unión Europea que dice que sí que hubo fraude. Pero mientras eso sucede, el país ya había arrinconado a Evo Morales, él ordena a la policía reprimir, la policía dice que no, cuando insiste en la orden la policía se frena, y a eso le llaman motín, cuando en verdad es la resistencia de masacrar al pueblo. Ordena inmediatamente a las Fuerzas Armadas que pongan en su lugar a la policía, y las Fuerzas Armadas no se movilizan y representan la orden. Entonces, como él ordenaba y a nadie le hacía caso, el pueblo le pide sus renuncia, se asusta, sale corriendo, escapa primero a la zona cocalera y después sale a México con un avión que le manda a López Obrador. Y en medio de eso,
se realiza la auditoría y la auditoría da el resultado que todo el pueblo boliviano conoce, porque esos fueron crímenes en tiempo real e infraganti y por televisión. Falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento Ahora, falsificado. en ese sentido, señor Sánchez, ¿usted cree que es correcto que un sector de la élite política democrática en el Perú exija una auditoría de la OEA y que el gobierno peruano, ante la presión ciudadana, que digamos, en este caso solo el jefe de Estado eh, a cargo puede solicitar esto o lo pueden solicitar las partes? Mire, primero déjeme decirle que la democracia tiene como elemento esencial, precisamente por la Carta Democrática que se firma en Lima el 11 de septiembre del año 2001, la celebración de elecciones libres, justas, fundadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía popular. Eso quiere decir transparencia. Y la transparencia quiere decir vigencia del Estado de Derecho y cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los ciudadanos. No se trata de que un grupo o una élite política pida eso. Es obligación de todas las autoridades del Perú velar porque el resultado esté libre de toda duda. Yo creo que los primeros que deberían pedir una auditoría son Castillo y Fujimori, porque gane quien gane, el otro va a estar en desacuerdo y va a haber la sombra de duda de la falsedad, del fraude electoral. Ahora, con la renuncia de ese miembro del Jurado Nacional de Elecciones, se cae toda la credibilidad en el Jurado Nacional de Elecciones y además se queda, creo que, sin quórum y no puede seguir avanzando. O sea, hay una crisis en la elección. ¿Cómo se salva esa crisis? No se salva proclamando un candidato que va a estar impugnado y profundizando la confrontación del Perú, que no va a tardar en llevar eso seguramente a una confrontación social y política mucho más profunda en perjuicio del pueblo peruano. Para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una auditoría. Y la auditoría la puede pedir el presidente de la República, que es la cabeza, el representante internacional, porque necesita un convenio con la OEA, o la puede pedir el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los órganos que pueden pedir, porque esa auditoría pasa a través de un sistema que tiene la OEA. No es un proceso político, es un proceso técnico, es otra cosa que hay que aclarar. No es un acuerdo con el señor Almagro, no. Aquí, la Organización de Estados Americanos tiene un sólido organismo de control electoral y de sostenimiento de la democracia precisamente en aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y es el organismo que está mirando el tema electoral en todo tiempo. Es ese organismo que tiene personal especializado en todas las Américas y que puede en cuestión de horas concentrar 20, 40. Para Bolivia juntó 38 técnicos especializados que son abogados, expertos, gente que conoce el tema de la metodología, del cómputo, técnicos electorales, expertos en computación, y todos van y hacen el trabajo. O sea, la auditoría electoral no es una auditoría que tenga la posibilidad de hacerse por una sola especialidad profesional. Usted necesita un conjunto multidisciplinario de profesionales y eso es una especialidad de la Organización de Estados Americanos. Lo ha hecho con Bolivia, lo hace con el país que le pide y el Perú debería pedirle. Yo le digo, ¿quiénes pueden pedir? Primero los candidatos. No pueden ir pedirle a la OEA, pero deberían pedirle al Jurado Nacional de Elecciones en un gran acuerdo entre Castillo y Keiko Fujimori, donde digan, señores, hagan la auditoría y el resultado de la auditoría es lo que nosotros vamos a acatar, porque están pidiendo una opinión técnica de un árbitro porque el árbitro local no funciona. Entonces, si ellos no lo quieren hacer, porque eso sería una gran señal política al Perú, si no lo hacen los candidatos y prefieren mantenerse atrincherados sin buscar un camino de solución, lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Como el Jurado Nacional de Elecciones ya está bajo duda de su imparcialidad y de su transparencia, la manera de mostrar que lo que ha hecho hasta aquí es correcto y que está procediendo de acuerdo a derecho es que el jurado pida y puede pedirle al órgano electoral de la OEA y eso procede. Y si nadie quiere hacerlo, el presidente de la República como cabeza en el derecho internacional puede firmar un convenio con la OEA para promover esa auditoría rápidamente. No hay un órgano más preparado técnicamente que la OEA
que conozca más la realidad de los países que además están bajo el mandato de la Carta Democrática Interamericana, porque la Carta Democrática Interamericana en el Perú, en Bolivia, en Venezuela, es ley nacional. La Carta Democrática Interamericana es la Carta de Lima, es un tratado constitutivo. De acuerdo, señor Sánchez. Le agradezco infinitamente por este diálogo tan revelador, tan instructivo que puede guiar hacia una salida a la crisis política peruana, pero me temo que el candidato Castillo y tampoco el propio presidente Sagasti van a ser partícipes de una auditoría internacional porque de alguna manera han sido protagonistas. A ver, mire, yo quiero decirle lo siguiente, ¿qué quiere el pueblo peruano? Que les respeten su voto. Y para eso haya apoyado a Castillo o haya apoyado a Fujimori, quiere saber la verdad. Y la reacción popular y la rabia y la confrontación se produce a partir del momento de que no hay transparencia, de que la gente se siente engañada. Todo lo que hay que hacer para tranquilizar al Perú y para evitar una crisis es mostrar transparencia. Así es. Y si el que no lo quiera hacer está violando ese dicho popular muy famoso que dice: al buen pagador no le importan las prendas. Si usted quiere un proceso transparente, ¿por qué no hacer una auditoría? Si Castillo dice que ha ganado y está seguro que ha ganado, vamos a la auditoría. Y si sale ganador en la auditoría, nadie lo va a cuestionar porque va a fortalecer un elemento que hoy día está cuestionado, que es la legitimidad, y va a consolidar la legalidad. Infinitamente agradecido, señor Sánchez, por estas declaraciones y que sea el inicio de una serie de conversaciones que seguramente tendremos sobre la realidad latinoamericana. Le reitero nuestro agradecimiento. El gusto es mío, gracias. Hasta luego, buenas noches. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.